En realidad que todo lo que se haya logrado, vaya, en realidad que judicialmente, ¿no? Se revocó todo para atrás, en cual acá se hizo un rastrillaje, que vinieron 120 efectivos con toda la tecnología, con todo lo que tienen, y en el segundo día ya que hicieron el rastrillaje había quedado en evidencia que el que mató a Rafa Nahuel Yen fue Javier Pinto con su fusil. Así que todo eso en realidad que vuelve para atrás, ¿no? Es como está funcionando ahora Burrich, Macri. Es como para nosotros una forma ellos quieren como una forma de burlarse y de debilitar esta lucha, ¿no? Demostrando eso hacia nosotros como comunidad, a su familia, a su mamá y a su papá, que ellos siguen luchando judicialmente, ¿no? Entonces sí, este corte es para seguir y demostrarle al Estado, a Burrich, a los asesinos, a las fuerzas que salen a asesinar a nuestra gente y bueno, y al presidente Macri, para demostrar que estamos firmes en nuestra lucha, en nuestro pleno derecho, el derecho a la tierra, el derecho ancestral mapuche, ¿no? Que esto no es ahora, sino que viene ancestralmente. Estamos por algo que nos corresponde como mapuche. No estamos robándole nada a nadie, sino que son territorios ancestrales mapuche, ¿no? Bueno, 1 año y 11 meses del crimen de Rafael Nahuel, por un lado, ¿qué le genera, no? El hecho también de saber que hoy un fallo que permite la libertad, o por lo menos sacarle la acusación al prefecto Pintos. En sí, uno como mapuche, como se van dando las cosas, hoy en día nosotros no creemos ni en la justicia huinca, pero sí apoyamos la lucha de la mamá y el papá de Rafa, que ellos están siempre ahí al pendiente para que de verdad esté detenido Francisco Javier Pinto, que fue el asesino, el que disparó el fusil que mató a Rafa Nahuel. No solamente mató a Rafa Nahuel, sino que hirió a 2 personas más, a un Peña y un Lamien. Y la vaina que se llevó el Estado fueron 500 vainas del Grupo Albatro. Fueron 3 grupos del Albatro, de 8 personas de cada grupo, que subieron a la montaña ilegalmente a asesinar a Rafa Nahuel Yen. Por lo que describe, podrían haber sido más mapuches, ¿no?, asesinados en esos hechos el 25 de noviembre del 2017. Claro que sí, porque fueron 3 días de persecución. Si bien acá abajo en el territorio de abajo fue que se llevaron detenidas a las Lamienes, a los Peñas, a los Pichihuentru, después, como nosotros nos siguieron para el cerro, en el cerro como no hay testigos, ahí de lleno mandaron a grupos tácticos. Uno de esos grupos fue el grupo Albatro, de Prefectura Naval. Varias veces nunca llegaron al diálogo, sino que a disparar. Y con esa orden de arriba de Burrich y Macri, ¿no?, de asesinar y de cortar esta digna lucha que lleva a nuestro pueblo. Si bien hoy en día nosotros nos tapamos la cara, es por tantas causas que nos ha hecho el Estado, con mentiras, con montaje. Ya ayer hubo un montaje que se le hizo y quiere hacerse a la comunidad a través de cómo funciona Macri, ¿no?, y las fuerzas especiales de Burrich y la política de Burrich, que ellos revocaron todo lo que llevaban de Javier Pinto y enseguida arriba de eso un montaje. Así funciona el capital y la fuerza del Estado. Bueno, justamente ustedes en la información que están entregando aquí en la ruta dan como responsables políticos a Macri, Bullrich, Parques Nacionales y los jueces también. Los jueces tienen mucho que ver y ellos en la primera conferencia que dieron dijeron bien claro que la firma la dio Parques Nacionales. En sí nosotros sabemos que son todos uno solo ellos, pero igual nosotros estamos luchando bueno, por la reconstrucción de nuestro pueblo mapuche, por el territorio y por todos los espacios que se están recuperando hoy en día. Hacemos acompañamiento y fuerza a todos los territorios que se están recuperando en nombre de Inacayal Yen, Foyel Yen y Calfucura Yen, que Inacayal fue el que vivió acá en el lago del Guapi hasta el territorio que estamos hoy, hasta estos territorios llega el territorio de ellos, ¿no?, de nuestros ancestros. ¿El método del reclamo cuál es? El método de reclamo es demostrarle a todos los Peña Lamien
que se puede seguir luchando en el territorio, que se puede vivir como mapuche, que se puede reconstruir uno como mapuche, que nuestro derecho con la lucha, con un solo Quiñera Quizuán y con el acompañamiento de diferentes comunidades o de diferentes gente también que acompaña esta lucha, se puede lograr bueno, nuestra lucha, que es la resistencia. Nosotros estamos resistiendo hace más de 500 años que venimos luchando. Y nosotros no somos violentos. El Estado no hace violento, la policía no hace violento. Ellos generan la violencia. Nosotros solamente estamos por nuestro derecho ancestral, que es la tierra, y el derecho de Rafael Nahuel Yen, que fue fusilado y asesinado cobardemente por el Estado. Bueno, están entregando información a los automovilistas que circulan por la ruta y el corte es intermitente, ¿no? Dejan pasar a los autos cada cierto tiempo. Cada 15 minutos dejamos pasar a los autos, hasta ahora se viene dando bien el corte, toda la gente, nadie ha reaccionado mal, toda la gente ha entendido esta lucha, también se dan cuenta dónde están viviendo, en la forma social, en diferentes ciudades que pasan la gente por acá, los autos, y hasta ahora no hemos tenido ni un conflicto. Excepto un solo conflicto que hemos tenido a las 10:30 de la mañana con policía de la provincia de Río Negro, hostigándonos con un patrullero y bueno, y ellos después arman su montaje, ¿no? Pero lo que hostigan y lo que siempre andan, lo que generan la violencia son ellos. Nosotros estamos pacíficamente acá haciendo esta acción que es de la reconstrucción del pueblo mapuche y por Rafael Nahuel Yen, que sigue vivo acá en nuestra lucha. Bueno, por último, ¿qué se le puede decir a la gente por ahí? No está muy de acuerdo con los cortes, que por ahí no entiende mucho el reclamo de la comunidad. Y le decimos que se pongan a ver la realidad, ¿no? La realidad, cómo se mueve el sistema capitalista y la fuerza represiva. Nosotros, como mapuche, nunca fuéramos escuchados, no solamente nosotros, sino que nuestros abuelos vinieron luchando desde hace mucho tiempo por un pedazo de tierra y se murieron luchando y nunca han tenido una respuesta sobre el Estado. Entonces, si el Estado no te da respuesta de devolución del territorio, la única manera para nosotros como mapuche, nosotros como somos mapuche nos manejamos las cosas monetarias y nos manejamos el sistema, vamos a decir. Pero nuestra única acción para que nos escuche el pueblo y la ciudad y nuestra gente mapuche, para hacer saber nuestro derecho mapuche. Este es como un derecho que tenemos nosotros y la única manera de mostrar el derecho es así, porque otra no hay, porque no hay justicia para nosotros, no hay devolución de territorio y el Estado cada vez reprime más diferentes comunidades o diferentes formas de lucha que se están haciendo en distintos lados. Peñi, 1 año y 11 meses del crimen de Rafael Nahuel. ¿Cómo lo recuerda la comunidad Blasquén-Cul Mapu a Rafael justamente, no? Y siempre recordando como un buen Peñi, ¿no? Él siempre firme con su pensamiento, con su ser como persona. Él siempre acompañó este territorio y acompañaba la lucha de la ciudad, estaba en organizaciones barriales también y siempre fue una persona buena, una persona que le gustaba andar en su caballo, le gustaba andar en el territorio y más que nada estaba aprendiendo todo el mapuzungún y diferentes cosas de nuestro pueblo mapuche. Y él ahí es cuando se vino a acompañarnos y varios meses ya estaba acompañando este proceso, cuando le pasó el fusilamiento por la espalda, ¿no?